En su momento se lo consideró como una de las estafas más importantes de la provincia de Tucumán, pero que también de algún modo afectaba a Catamarca, porque había, por ejemplo, en la zona de Santa María, varios afectados por ello. Hablamos de la denuncia que se hizo en su momento con Intensen Live, donde bajo la misma modalidad de Ademar, de RT, se prometían rentabilidad de un 20% mensual en dólares, tasa de interés por encima de lo que ofrecen los negocios del mercado financiero. Bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia. ¿Qué es lo novedoso de estas últimas horas? Lo que se ha tomado conocimiento es que el Procurador General de la Nación sostuvo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le corresponde a la Justicia Federal de Tucumán intervenir en el caso Intensive Live de las estafas, intervención financiera y posible lavado de dinero, teniendo en cuenta el antecedente de la provincia de Catamarca, donde el juez federal Contreras declinó competencia y dijo, no, esto lo tiene que investigar la provincia de Catamarca o la justicia provincial. Y aquí se estaría marcando un precedente si la Corte de Justicia a nivel nacional efectivamente le da la razón al Procurador General de la Nación. Por eso está en línea el doctor Antonio Gustavo Gómez, que es el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Tucumán. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, teniendo en cuenta que usted ha tenido amplia participación en esta causa en particular, ¿qué puede decir al respecto? La causa intestinal se inicia con varias denuncias que hicieron en la Fiscalía de Cámara y cuando empezamos a trabajar eso advertimos una gran maniobra. Obviamente podía estar complicado no solamente el delito de estafa, sino la intermediación financiera, el posible lavado de dinero, etcétera, tal cual usted lo dijo. La discusión que se planteó en aquel momento, si éramos competentes para investigar parte de los delitos federales o también el delito común de estafa. La jurisprudencia de la Corte Suprema, de modo ya reiterado y general, sostiene de que cuando hay un concurso ideal, es decir, cuando hay un hecho que está atrapado por dos normas, una del Código Penal de Derecho Común y otra de delitos federales, la Corte Suprema ha dicho es competencia federal. En la causa Intensive Live, la Cámara Federal en un primer momento se dijo de que era competencia federal. Cuando va al juzgado federal número 2, entre el fiscal federal número 2 y el juez federal número 2 deciden de que en realidad la estafa es competencia provincial, remiten la causa al juzgado provincial, el juzgado provincial, la justicia provincial sostiene que es competencia federal el tema de la estafa, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da vista a nuestro Procurador General. El Procurador General sostiene lo que nosotros decíamos en un principio, que no podemos dividir el expediente al menos hasta haber avanzado lo suficiente como para sostener si efectivamente estamos o no de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte. Uh-huh. Entonces, el próximo paso, ¿cuál sería? Que el juzgado número 2 de Tucumán investigue totalmente todos los delitos. A ver, creo que se ha cortado la comunicación, vamos a ver si podemos retomar el contacto con el doctor Antonio Gustavo Gómez. ¿Por qué tomamos como referencia este caso, el de Intensive Live? Porque esto puede Hola. marcar... Sí, ahí está, doctor, se había entrecortado la comunicación. Sí, me decía. No, le decía que lo que ahora hay que esperar es el fallo de la Corte, que entendemos va a ser conteste con lo que dice el procurador, porque es jurisprudencia sentada, y el juzgado federal se apresta a investigar todo. Uh-huh. Tomando como referencia esta causa, Intensive Live, es similar, muy similar, casi diría que son idénticas a lo que ha pasado acá con Ademar, con RT Inversiones y con varias denuncias más que hay al respecto, y sobre el cual el juez federal en la provincia, el juez federal en la provincia de Catamarca había tomado una resolución similar a lo que había pasado en esta causa. ¿Indica que esto podría ser un antecedente? Sí, claramente es un antecedente jurisprudencial en este sentido. La diferencia entre lo que ocurrió en Tucumán y lo que ocurrió en Catamarca está en que el fiscal de Catamarca coincide con la jurisprudencia de la Cámara Federal, con la jurisprudencia de la Corte Suprema y con lo dictaminado por el Procurador General. El fiscal de Tucumán no. El fiscal de Tucumán, de acuerdo con el juez, ambos dijeron que era competencia de la provincia,
y por eso la causa rápidamente viajó hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en el caso de Tucumán, justamente yo hoy estoy firmando el dictamen manteniendo el recurso de apelación del doctor Beil Ruiz, que sostiene que todo esto es competencia federal. A ver, este último dato que acaba de darnos parece muy importante. Entonces, hoy usted le está dando la razón al doctor Beil Ruiz en la presentación que él hace. Así es, así es. Y no solo eso, estoy diciendo de que además la justicia federal debe seguir investigando el delito de estafa hasta que la cuestión de competencia sea dirimida totalmente, porque así lo dice el Código de Procedimiento. Los estafados, por decirlo de alguna manera grave, los estafados no pueden estar esperando 1 o 2 años que la justicia decida quién va a investigar este delito, porque por sobre todas las cosas incluso puede prescribir la acción. Para eso el Código, de manera muy sabia, dice que sin perjuicio de cómo se resuelva esto, el juez que interviene primero, esto es el juez federal de Catamarca, debe seguir investigando el delito que se está cuestionando por competencia. Ahora, esto indicaría que estafa, intermediación financiera, posible lavado de dinero, todo en una misma causa. Sí, señor. Uh-huh. Y eso sería, digamos, el criterio que debería adoptar el juez federal de la provincia. Bueno, el juez federal de la provincia ya adoptó un criterio distinto. Él ya no tiene oportunidad de cambiar de criterio. Claro. Pero, repito... Él lo que debe hacer, él lo que sí debe hacer es seguir investigando los delitos de estafa. Claro. Más allá de la cuestión de competencia. Uh-huh. Correcto. Ahora, en el mientras tanto, y usted estará al tanto, digamos, hay todos los días, o digamos, consecutivamente, protestas de los ahorristas que quieren recuperar su dinero, que le piden la prisión domiciliaria, por ejemplo, para Bachiani, para que pueda, digamos, decir si finalmente tiene los fondos o no tiene los fondos. ¿No cree que estamos ante una manipulación de alguien que manipuló en su momento a los ahorristas y que ahora desde la cárcel sigue manejando? Francamente no vivo en Catamarca, no estoy al tanto de los sucesos que se han dado allí, pero yo le diría que si los ahorristas tienen inquietudes en ese sentido, el mejor momento para plantearlas es ahora que el expediente está en la Cámara Federal. Ayer justamente la Cámara Federal le dio intervención a varios querellantes que representan a no muchos ahorristas en realidad, y es el momento de que justamente la voz de los ahorristas a través de los abogados se escuche en la Cámara Federal. Uh-huh. Ahora, ¿pueden guardar alguna expectativa los ahorristas de que en algún momento van a recuperar ese dinero? Mire, eso sí que no se lo puedo decir porque el expediente recién los estamos... Ayer terminé de leer la mitad de los expedientes. Tuvimos 12 horas con mis compañeros armando toda la estructura nuestra y francamente no le puedo decir si tienen posibilidades o no de recuperar el dinero porque eso tiene que surgir del avance de la investigación. Así que no se lo puedo decir. Vuelvo a repetirle esto, más que depender de lo que podemos hacer como fiscales, que por cierto haremos el esfuerzo imposible para que esto pueda ocurrir, acá lo que nosotros investigamos son delitos. Claro. Y el proceso de recuperación de delitos, cambio el enfoque. Ser querellante en un expediente al momento de dictar condena habilita al tribunal oral a que se paguen las indemnizaciones con todos los intereses y con todo lo que se debe en un caso de estafa. Ah, correcto. Y por eso usted decía recién y remarcaba que es importante no dejar pasar el tiempo en el tema de estafa para que no prescriba. No solo para que no prescriba, sino para que el dinero también no se desvalorice si existe la posibilidad de ejecutar algo. Uh-huh. Claro. Y si bien, digamos, ayer han estado revisando el expediente y tomando esta decisión, que recién la comentaba relacionado con el fiscal Beil Ruiz, de la lectura que han podido hacer del expediente, ¿qué opinión tiene al respecto de cómo está actuando la justicia local? No, yo no, en realidad no me gustaría abrir juicio sobre eso. Solo decirle esto que le acabo de repetir.
el recurso de apelación que ha conseguido el juez ha sido con un efecto equivocado, o contrario a lo que dice el Código de Procedimiento. ¿No? Nosotros nos opusimos, nos oponemos y volveremos a hacerlo en remitir las actuaciones a la justicia de la provincia, porque no procede. Usted no puede enviarle el expediente diciendo que es incompetente a la justicia de la provincia hasta que el fallo no esté firme. Por eso el código habla de efecto suspensivo. Es decir, no puede usted ejecutar la medida hasta que no que debe suspenderla si alguien apela. Entonces, por lo tanto, no puede haberse enviado a la justicia de la provincia todo el expediente. En esto discrepamos con el juez. Y en el otro punto que discrepamos es que sostenemos que las estafas tienen que seguir siendo investigadas por el juez junto con los otros delitos. No se puede paralizar una investigación por una discusión de cuestiones de competencia, porque son discusiones largas. En el caso de Intensislight llevó casi 2 años. Claro. Entonces, imagine usted la gente que estuvo y que ha sido estafada en el caso de Intensislight, lo que puede llegar a ver al final del juicio. Claro. Y además acá, digamos, en algún momento, digamos, teniendo en cuenta que ahorristas han, no sé, vendido sus vehículos o han puesto todos sus ahorros que tenían, digamos, en este tipo de financiera, cuanto más tiempo pasa, la paciencia de cada uno de los ahorristas se va agotando. Como la paciencia de cualquier persona que ha sido víctima de un delito. Esto está claro. No sé cómo están en Catamarca, pero acá en Tucumán tenemos un nivel de inseguridad muy importante y cada vez son más las familias, los amigos, los parientes que tienen algún vínculo con un hecho delictuoso y por lo tanto viven en un grado de zozobra que es interminable. Todo aquel que es víctima de un delito, sea un delito económico, de contenido económico, todo aquel que es víctima de un delito ambiental, todos aquellos que son víctimas de delitos, la ley le da una protección especial, pero que sin duda debe ser en el estricto cumplimiento de un sistema procesal penal como el que tenemos. No podemos ir a medidas violentas, por decirlo de algún modo. Correcto. La voz de los querellantes ante la justicia son sus abogados. Los abogados que defienden a los querellantes saben que los jueces tienen plazos para cumplir. Y si algún juez no cumple con los plazos, sea del Juzgado Federal, sea de la Cámara Federal, o sea incluso de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, pueden interponer recursos de pronto despacho. Al cabo de una semana del pronto despacho interpuesto, pueden poner recursos de queja. Quiero decirle que hasta aquí no he visto en todo este trámite, y de lo que revisaba en el expediente ahora, un solo pronto despacho, un solo recurso de queja. ¿Y eso tiene que ver con los querellantes? Así es. O sea que ahí, digamos, los abogados querellantes son los que tendrían que haber apelado esos recursos que hasta ahora no lo han usado. Hasta ahora no. Correcto. Al menos de lo que yo vi, ¿no? Tengo que decirle que, insisto, no he visto la totalidad. Pero los recursos de queja, que sí son un remedio procesal que se hace directamente ante la Cámara, desde Catamarca, y en estos casos no nos llegó ninguno. Bien. Lo último que le pregunto, doctor, teniendo en cuenta, digamos, a ver, lo que pasó con Cositorto, lo de Intensilight, lo que pasó aquí, digo, con Ademar, con RT, con Sierra y con todo lo demás, ¿se puede deducir que la matriz es siempre la misma, independientemente de cómo actúe un fiscal o un juez en cada una de las causas? Pero digo, ¿la matriz de la estafa es la misma? Con algunas variantes, sí, es la misma. Hay variantes que es estrictamente el sistema Ponzi, que es el caso de Intensilight, el sistema piramidal, y otros, estos variantes que tienen las financieras allí. Yo lo que le podría agregar a esa circunstancia es que si las matrices se repiten, es porque hay un abandono, hay una flojera en el control administrativo que debe hacer el Estado.
sea el Estado nacional, provincial o municipal. Cuando usted le entrega una habilitación municipal, a usted le exigen una serie de requisitos y obviamente si no cumple con esos requisitos, no le permiten habilitar su negocio. Entonces, en cada caso, en cada punto que nosotros podamos analizar para permitir este tipo de emprendimientos, es importantísimo el rol del Estado, que evidentemente demoró mucho tiempo en llegar a conocimiento del sistema de administración de justicia, razón por la cual estamos donde estamos ahora, porque si hubiera existido un control administrativo... A ver, perdimos de vuelta la comunicación, me parece. ¿Ah? Sí, me decía doctor, si hubiera existido los controles... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Decía que usted mencionaba, si hubieran existido los controles... Si hubieran existido controles administrativos, no estaríamos donde estamos. Y esto significa que algo falló, entonces, en los controles. Hola. Sí, ahí lo escucho, doctor. Digo que, entonces, lo que usted remarca es que acá lo que falló fueron los controles. Sí, sí. Generalmente, a ver, también ocurre en otros grupos de delitos o bienes jurídicos afectados. Tenga usted presente los casos de los delitos ambientales, por ejemplo. Hola. Sí, le escucho. En caso de los delitos ambientales también, la acción penal llega cuando el control administrativo sobre la actividad productiva es y por lo tanto se cometen delitos donde las víctimas comienzan a reaccionar y interviene el sistema de administración de justicia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pero desde lo que son los delitos financieros. Totalmente. Doctor, siempre es un gusto charlar un ratito con usted. Le mando un gran abrazo. Que tenga buen día. Hasta luego. El doctor Antonio Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Tucumán, dando algunas novedades importantes relacionadas con la causa y de las resoluciones que en la jornada de hoy se están firmando.